El día de hoy quiero presentarles a mi querido profesor, mi maestro de mi juventud en el Instituto Teológico de Menonita en Guatemala. Hermano Gilberto es pastor de Iglesia Casa de Paz en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Yo tengo muchos años de no verlo, pero siempre he estado en contacto, en comunicación con él. Y el día de hoy me gustaría hacerle una pregunta que me ha estado inquietando en los últimos días. Algo que realmente pues yo no sabía este tipo de fenómeno que ha estado ocurriendo y me parece que es un fenómeno que ha ocurrido desde hace muchos años. Hace muchos años en el Instituto Menonita precisamente encontré un librito en la biblioteca que teníamos. Un librito de anécdotas. Precisamente era un librito del hermano Gilberto acerca de las anécdotas de los cristianos. En una de las anécdotas que leí me pareció muy graciosa. Decía que una vez en un pueblito estaba un pastor afuera de su templo que acababa de construir. Un templo, un megatemplo seguramente, bueno, en relación al pueblo, era algo grande. Él estaba muy contento y celebrando afuera el final de la construcción de ese edificio, y casualmente venía pasando el curita del pueblo en el camino y el pastor voltea y le habla al curita y de forma un poco, no sé, burlona, graciosa, le hace la pregunta y le dice al curita: oiga, curita, ¿qué le parece a usted acerca de nuestro templo? Y el cura se le queda viendo y le dice: muy interesante, está muy hermoso, está grande. Ahora, le dijo, hay algo muy importante, le dijo, que curiosamente ustedes están entrando a una época de la que nosotros estamos saliendo. Les estoy hablando de esa anécdota que leí, fue hace unos 40 años atrás, y ahora he estado tratando la manera de informarme y de ver cómo están sucediendo las cosas en la comunidad cristiana. Y como les decía, el fenómeno que está ocurriendo, precisamente he estado viendo videos en YouTube acerca de un fenómeno que es acerca de el cierre de iglesias, y más que todo en Europa. Los porcentajes grandes de iglesias que han sido cerradas y que están incluso siendo ocupadas como bares, como restaurantes, como supermercados y como bibliotecas, algunas como gimnasios y quién sabe qué más. Precisamente porque dicen que es porque por la ausencia de feligreses. No hay feligreses, no hay feligreses, y eso está ocurriendo mucho en Europa, en Inglaterra, en varias partes del mundo. En nuestra parte del planeta posiblemente no, pero igual. ¿Por qué cree usted que se debe a ese tipo de fenómeno, hermano Gilberto? Usted que tiene un tiempo ya en este andar de la vida cristiana. Bueno, lamento que en esa anécdota, en el libro que yo recuerdo, el pastor resulte un poquito violento, porque toda ironía, todo sarcasmo es violencia. Claro, claro. Y eso debe quedar descartado de nuestro estilo de ser y de nuestro estilo de vivir. Pero lo que el sacerdote le dijo es una anécdota que refleja los tiempos en que Vaticano II y las comunidades de base de la Iglesia Católica estaban en su mayor apogeo, en búsqueda de una identidad cristiana mucho más comunitaria, horizontal y más conectada con el contexto inmediato de los cristianos con su comunidad social en general. Fue un movimiento muy bueno, muy importante, importantísimo para la fe cristiana de América Latina, por ejemplo, que los feligreses de las iglesias católicas o de las diferentes parroquias católicas tuvieran la gran bendición de acceder al texto bíblico y dialogarlo en sus comunidades. Pasaron muchas cosas impresionantes que, pensándolo bien, lo que he mencionado como trasfondo que le da sentido a aquella anécdota es que los cristianos hemos batallado siempre con un dilema. El dilema que hemos tenido es de larga data. Por ejemplo, los cristianos no tuvieron templos hasta el siglo segundo, tercero de la era cristiana, porque los cristianos no consideraban importante primero los edificios, sino la comunión y la comunidad de fe. Pero también eran comunidades un poquito más ubicuas, no
no tenían la posibilidad de vivir siempre en un mismo lugar. Eran comunidades de fe que se crecían de manera no espontánea, pero de manera no planificada, como para decir vamos a tener que tener un lugar, juntamos gente y hacemos eso. Era más una relación comunitaria voluntaria, orgánica. Con el devenir del tiempo, la iglesia fue tomando un cariz más institucional y, por supuesto, al institucionalizarse, fueron surgiendo edificios como altares donde la gente podía congregarse para celebrar el culto a Dios. ¿Cuál era el dilema de eso? El dilema es que con el correr del tiempo, la gente le llamó a esos edificios iglesias. Digamos, la iglesia que está en tal parte. ¿Para dónde va, señor? Voy para tal parte. Ah, mire, fíjese bien porque en la esquina tal está una iglesia. Y de ahí para allá camina 200 metros a la derecha y encontrará lo que quiere. Iglesia se convirtió al correr del tiempo en una definición geográfica como un templo. Las iglesias parroquiales en el mundo católico, por ejemplo, simbolizaban la centralidad de la fe en una comunidad, un barrio, 2 barrios, 3 barrios, lo que fuera, y ahí la gente consideraba que iba para encontrar a Dios. A los cristianos no católicos también entramos en esa rutina, construir edificios para juntarnos ahí, pero le llamábamos iglesia al templo o al santuario y dejamos de llamarnos iglesia nosotros de alguna manera o derivamos el nombre. Ahora, ¿cuál es el gran alboroto con el hecho de que se cierren templos? Para mí, en mi experiencia, el éxito de la iglesia cristiana a través de los siglos no fue sus reuniones de templo, sino sus relaciones comunitarias. El hecho de estar ubicados todos los hermanos, hermanas de las comunidades de fe, católicos o cristianos de otras tendencias, como nos vivíamos la fe en nuestro barrio, en nuestras comunidades. La gente venía ahí, conversábamos y ahí empezaban las pequeñas congregaciones. ¿Qué era lo primero que pedían las organizaciones religiosas? Hagan un templo, tengan un templo. Y resultaba que el presupuesto para mantener templos se volvió más importante que los fondos para entrenar personas para el ministerio o para los liderazgos cristianos. Igual que ha pasado a través de la historia con otras. Entonces, mira, que se cierren templos no debiera de ser para nosotros ninguna cosa traumática. Es lo normal porque la religión como institución está muy cuestionada en este tiempo, porque lo institucional se ha convertido en un fin en sí mismo. Y cuando una institución se vuelve un fin en sí mismo, en sí misma, entonces pierde la misión que Dios le ha dado a la iglesia. La misión de la iglesia es el mundo, no los templos, es estar en el mundo. Y en la comunión o la relación con el mundo, la comunidad de fe puede testificar su fe. Obviamente, la crisis europea que has mencionado no es nueva. Eso comienza poco después comienza con la Primera Guerra Mundial y se agrava con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fueron los cristianos que se estuvieron matando. Todos los que se llamaban cristianos se metieron en esa guerra. Y todos los cristianos oraban pidiéndole a Dios que sus ejércitos le vencieran al otro. Y el resultado es que los cristianos avalaron guerras. Entonces la juventud de la posguerra, la gente que empieza a nacer en un mundo o a releer la historia de las guerras y los odios étnicos religiosos que se dieron en la Europa y en el mundo en ese siglo, en el siglo XX, decepciona a la gente acerca de lo cristiano institucional. Ya para los años 80, ya el 17% de la población europea decía que la iglesia era importante, estaba bien, pero solamente el 8% asistía a los templos. Ahora, una pregunta, perdón que le interrumpa. ¿Usted cree que tomando desde el punto de vista, digamos,
por decir, positivo. El que ya la gente hasta cierto punto no quiera asistir a un edificio podría ser tal vez no precisamente muestras de que el cristianismo o el seguimiento a la fe ya no suceda, sino que simplemente la gente ya está tomando más conciencia de que el cristianismo realmente debe de ser enfocado de una forma totalmente diferente. Bueno, sí, pero para llegar ahí, el punto es que la crisis de credibilidad institucional es la que se quebró. No, por ejemplo, se le preguntó a un grupo de jóvenes en Estados Unidos qué pensaban del liderazgo religioso en Estados Unidos y qué pensaban de la iglesia en Estados Unidos. Dicen, los líderes religiosos, ¿quién los pone ahí? ¿Quién les puede creer? Ellos hacen negocio con la religión. Entonces dice, bueno, ¿y qué de Jesús? Dice, Jesús está bien, creemos en Dios, creemos en Jesús, no creemos en los líderes religiosos. Es muy cierto. ¿Ves el asunto? El asunto es que la narrativa bíblica de Jesús como el que habla acerca y revela algo acerca del Dios verdadero, eso no está en entredicho, eso no está, la gente no está diciendo no queremos creer en Jesús, la gente está diciendo lo institucional ha fracasado. Claro. Y eso en Estados Unidos, en los años, a principios del año 2000, se comenzó un movimiento que se llamaba el movimiento de iglesia misional para contrarrestar este dilema, que la iglesia había perdido eco en la comunidad. Había que volver la atención a la comunidad y no al templo o a la institucionalidad. Pero la iglesia no lo capta. Lo que hicieron fue hacer programas para acercarse a la gente. Y la iglesia no puede ser, no es. La identidad de la iglesia no son sus programas, programa de jóvenes, programa de niños, programa de mujeres, programa de hombres, programa de esto, programa de aquello, comité de esto, comité del otro. Eso no es la idea. La idea esencial de la iglesia está definida, bien claramente definida en las palabras de Jesús. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Les voy a dar un consolador, es decir, les voy a dar una ayuda que los va a capacitar, les va a dar poder, o sea, capacidades. No como se habla ahora de dones, que las lenguas, que todo esto. Sí, eso es cierto, pero no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta. Dice, claro, y me seréis testigo. Entonces, la idea de Jesús es que la iglesia es la testigo de Cristo. Y la tarea de la iglesia es testificar al mundo. Pero ¿cómo va a testificar al mundo si se mete en los templos, se encierra y espera que la gente llegue? No, sí, claro, entonces, cierto. El éxito de la iglesia, incluso de los años en América Latina, de los años de mediados del siglo XIX a mediados del siglo, digamos a la década de los 60, el éxito de la iglesia cristiana, no católica, de la iglesia cristiana con todos los nombres diversos que tiene, el éxito que tuvo es que estaban metidos en las comunidades, en los barrios. Yo fui pastor en varios barrios de la ciudad de Guatemala y la gente es la que traía a la gente, y la gente tenía reuniones en sus casas y conectaba con las gentes de la comunidad. Entonces el hecho de ir creando inmensos templos, te puedes imaginar el problema que vamos a tener en 20 años si se siguen haciendo megatemplos, donde haya 15,000, 20,000 vehículos entrando. ¿En qué lugar de las ciudades existentes va a haber terreno para tener ese tipo de templos? Por lo tanto, lo harán en las zonas suburbanas. Todo el mundo necesitará ir a esos templos. Sí. Y al ir a esos templos, la gente pierde contacto con el barrio, con las casas de su vecindario, porque tiene que atender la esencia, los propósitos y la mística de la iglesia local. La gran idea de lo cristiano es que nosotros traemos la mística, debemos traer la mística, o sea, la verdad de Cristo en relación a la comunidad, a los hombres y las mujeres de cada barrio. No es que la gente venga a un templo, es que la gente se conecte con Dios a través del testimonio de las comunidades
orgánicamente establecidas en los pueblos o en los barrios de las grandes ciudades. ¿Por qué es que nos interesan los templos? En realidad trae comodidad, eran necesarios, pero no son tan más necesarios que la presencia de las comunidades cristianas, hombres y mujeres, en su contexto. Personalmente yo con mi vecino de enfrente, el vecino de al lado, o nuestra comunidad donde vivimos, que aquí sepan quiénes somos y que vengan a nuestra casa o vayamos a la casa de alguien y compartamos la fe. Entonces, lo que está diciéndonos la gente cuando se habla de cerrar templos, de cerrar, te voy a poner un ejemplo de una iglesia en Estados Unidos. Acuérdate que yo trabajé mucho de mi ministerio en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, ¿por qué se cerraban templos o se cierran todavía muchos templos en Estados Unidos? Porque la membresía envejece. Yo soy un hombre de 80 años y si tenés una iglesia en la que habemos 80 miembros y todos tenemos de 70 a 80 años, la probabilidad de ir muriendo hacia los 90 es muy alta. Y como no tiene comunión con la comunidad social afuera, entonces el templo es inservible y entonces solo se tienen 2 cultos a la semana, el domingo y el miércoles, en casi todas las iglesias de Estados Unidos. Entonces, si se tienen 2 cultos a la semana y el templo cuesta mensualmente mantenerlo $10,000, son $120,000 para mantener un templo grande durante un año. Sí. Y el mantenimiento de 120,000 le quita fuerza para mantener ministerios. ¿Y quién va a ir a ministrar una iglesia de ancianos que ya no le puede cubrir los costos de esa vida? Y como todos se retiran, entonces ¿quién va a aportar? ¿Cuál es la nueva generación que va a darle brío a la iglesia? Ese es el gran dilema de muchos lugares donde los templos se están cerrando. Sí, porque la preocupación realmente en general ya es más que todo a lo administrativo, a lo monetario. Ajá, ahora. Y no realmente a lo que fuimos llamados a predicar el evangelio. Ahora no vayamos a caer en el exceso de decir que no hayan templos. No digamos eso. No, por supuesto. Lo que debemos decir es que cambie la mentalidad de la iglesia y que relea la Biblia para que mire cuál es realmente el propósito de Dios para la iglesia. Claro. Y cuál no es perdamos el enfoque de Dios para cada individuo. Y entonces que el templo sirva para un lugar de comunión, de confraternidad, de coinonía, de aprecio, está bien, pero no es ni el centro ni el objetivo de la fe principal. No es para nada, no es comparable. Claro. No es el objetivo para nada. El templo es un espacio necesario para que la comunidad de fe tenga espacios para entrenarse, capacitarse y todo. Está bien, pero no es el fin. El fin de la iglesia es testificar a Cristo en el mundo, de palabra y de hecho. Claro. Es decir, como una academia. Predicadores, sino sirviendo, ayudando, comunicándose con las comunidades y sus necesidades. Un buen ejemplo es lo que pasa ahorita en Estados Unidos con los inmigrantes y con todo ese montón de cosas que están pasando. Ahí hay un gran espacio para la iglesia. Te cuento un ejemplo de América Central. Estaba yo compartiendo con una organización que me invitó a dar unos estudios sobre algo parecido a estos temas y había muchos pastores y estábamos trabajando eso, pero la ciudad era desordenada y estaba en serias dificultades. Entonces la entrada a ese templo estaba obstruida por decenas de vendedores ambulantes, decenas de gente sentadas ahí vendiendo y haciendo y todo. ¿Qué hizo la iglesia? Con razón, no estoy diciendo que sin razón, con razón por la seguridad, pues levantó un muro, le puso wire defenses y le puso candado y cierra la entrada al atrio del templo. Entonces el culto se hacía entrando los hermanos por el garaje y se aislaba en el culto de la realidad que estaba justo al frente. Sí. Nunca nadie se acercó a esa gente para invitarles un café o para mostrar alguna manera de atención cristiana a esa realidad. Más bien les cerraron por temor. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenían razón, era peligroso, pero lo que estoy diciendo es que eso te da una idea, una imagen gráfica del dilema.
protegemos más los templos y no procuramos un espacio para relacionarnos con la comunidad. Que eso debería ser lo más importante. Que eso sería lo necesario, lo que importa hacer. Entonces, sí, mira, tu pregunta o tu comentario sobre lo que pasó en Europa, pasa en Estados Unidos, es cierto. En parte, yo te digo, en Europa fue el desencanto de lo cristiano por las terribles guerras. En Estados Unidos, gran parte del problema es el envejecimiento de la membresía y poca renovación o ninguna renovación de atraer nuevos conversos a la fe por testimonio. Eran cultos y relaciones de mantenimiento, no de testimonio. El resultado es ese. Ahora, a algunos de nosotros nos ufanamos. Nuestras iglesias latinas están creciendo, pero con la misma manía. La manía de vamos a meternos al templo. Como, y entonces como un club social, como un club social. Se puede volver eso, claro. Tenemos que cambiar eso y pensar más apasionadamente que nosotros somos huéspedes del mundo, no ajenos al. Jesús nos mandó al mundo. Vayan y sean mis testigos, y señaló al mundo con toda su realidad. Y Juan 3:16 dice, no dice Jesús porque de tal manera amó Dios a Juan o a Julio o a Andrés. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo. Y la iglesia es mensajera de ese amor al mundo. Sí, entonces, todo eso es lo que nos está platicando en la iglesia. En la iglesia se habla mucho del fin del tiempo, el fin del mundo, del diablo que ataca. Me dijo una vez el cónsul estadounidense, cuando yo fui a una entrevista para algo, porque nos íbamos a ir a vivir allá, y platicando, muy amable el hombre, firmándome los papeles para irnos, me dice, pero como usted es pastor, ¿a qué vaya? ¿Va a predicar a Jesús o va a predicar al diablo? Bueno, le digo, el intento mío, si me dan oportunidades, hablar de Jesús. Dice, hace bien, porque todos los cristianos en Estados Unidos hablan del diablo. ¿Ves? No, y sí. ¿Ves? Precisamente el cristianismo del cristianismo del miedo. Sí, se llama teología del miedo, y esa se usó en el siglo X, del siglo XIII al siglo XVI, se usó la teología del miedo, y se ha resucitado la teología del miedo. Todo el miedo es, aquí cuando fue la pandemia, los hermanos, esto quizás es el fin del mundo, ¡ay, qué miedo! Y decimos, bueno, si es el fin del mundo y el Señor ya viene, ¿cuál es el miedo? Claro. Ahora, no nos preocupaba que los pobres se iban a morir, que la gente indefensa, vulnerable se iba a morir, nos preocupaba que era el fin del mundo. Y aquí en donde yo vivo, el gran miedo fue que se van a cerrar los templos, porque las iglesias, porque el Estado dijo no más reuniones religiosas en templos. Y entonces es el anticristo que llegó, el diablo llegó, él nos está cerrando los templos. Mejor si nos cierran los templos, porque así descubrimos de nuevo a la gente que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Claro, claro. Así que esa es la respuesta que puedo darte sobre. Pues le agradezco mucho, hermano Gilberto, y dicho sea de paso que es muy importante. Hermano Gilberto es pastor de Iglesia Casa de Paz en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y las reuniones son los domingos a las 10 de la mañana en forma presencial o virtual, vía Zoom y vía Facebook Live. Facebook. Muy pronto estaremos trabajando con YouTube y posiblemente también con TikTok para que puedan transmitirse los en vivos de las reuniones y de las prédicas que ahí se llevan a cabo. Muchísimas gracias, hermano Gilberto, y Dios me lo siga cuidando, guardando, y usted se mira más potente que nunca. Como le decía yo aquí que tenemos al hermanito Gilberto para rato, le dije.